Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todos? Un gusto saludarlos y saludarlas. Gracias. Igualmente, Claudia, la política y las elecciones movidas, ardiente, el escenario complicado y todo, pero en las cuestiones de economía, finanzas y demás, ¿cómo vamos, Claudia? Julio, hoy tenemos un dato que es el indicador global de actividad económica, el IGAE, que hizo que algunos analistas dieran un paso atrás y dijeran, de verdad nos sorprendió el crecimiento de la economía para abril. Estamos con un crecimiento de 3.3%. Se está doblando el crecimiento de sectores importantes que tiene que ver con el consumo interno. Julio, ya había dicho la CEPAL, ya habían adelantado algunos organismos multilaterales e internacionales que México se estaba recuperando su economía interna y es lo que estamos viendo hoy, a pesar de la desaceleración en la producción industrial, Julio, que es un indicador que en Europa también está preocupando. Ya lleva varios meses de desaceleración la actividad industrial, Julio, y esto tiene que ver pues todavía con los temores de inflación. Basta ver la portada de The Economist, que es muy, pues la verdad es que es muy evidente que aún sigue siendo muy pegajosa, la inflación muy contagiosa, dicen ellos, y las declaraciones de Carstens, Julio, de Agustín Carstens como pues jefe y director del Banco de Pagos Internacionales, que está hablando sobre que la inflación va a ser persistente. Sin embargo, vimos que el Banco de México en días recientes, su Junta de Gobierno decidió poner en pausa incrementos en tasas de interés, porque ahora resulta, Julio, que el Banco de México se adelanta a la Reserva Federal y está actuando de manera adelantada. Y ahora para septiembre, ya lo que se espera en Europa y en Estados Unidos es que comencemos a ver que ya cede este incremento en las tasas de interés, que la inflación ya puede comenzar a ceder, pero todavía faltan algunos meses. En Europa todavía lo están pasando mal. Se dice que Alemania tiene pues una recesión incipiente que todavía le falta para recuperarse. A otros países le están librando bien, pero en conclusión, Julio, tenemos buenas noticias de actividad industrial en nuestro país. Claudia, la verdad es que resulta muy impactante los datos de todo lo que nos has estado diciendo en semanas recientes y lo que confirmas hoy, Uh -huh. porque uno de los puntos que siempre se auguraba como muy duro, muy difícil de transitar para el gobierno del presidente López Obrador, pues era la economía. Se hablaba, se decía, no, no saben manejar las cosas, se va a hundir. Y ahora mismo el discurso de la oposición sigue hablando del abismo al que nos dirigimos, y hay quienes dicen, hoy todo es una apariencia, es una burbuja que va a reventar después de las elecciones. ¿Qué opinas, Claudia? No, Julio, fíjate que hoy también en la revista Fortuna están nuestros amigos de Observatorio Nearshoring, que están ahí en Guadalajara, allá muy cerquita de tu casa, nos están comentando por qué todavía no se ve plenamente el nearshoring, por qué en estos números que tenemos de crecimiento de la economía adelantados, estamos viendo indicadores que tienen que ver con el consumo interno, con el sector servicios y por qué todavía no se ve el industrial. Y entonces, lo que estamos viendo con el Observatorio Nearshoring, Julio, es que de alguna manera la sola expectativa de la inversión anunciada, por ejemplo, por Tesla, está generando toda una serie de movimientos en sector inmobiliario, en parques industriales, hasta en el tipo de proveedores, Julio, que se preparan para atender a quienes van a comer en la planta. Entonces tenemos realmente ese ambiente positivo que está jalando a la economía. Entonces, lo que vamos a tener en 7, 8 meses para disgusto de aquellos que son pesimistas, y la verdad es que no entiendo por qué siguen con este pesimismo, es que vamos a tener ya consolidándose las inversiones. Yo creo que lo que dijo el presidente de BBVA hace algunos días tiene mucho sentido porque hoy algunos analistas están como Gabriela Siller de Banco Base
que Ujú. siempre trata de ser menos optimistas que otros y que a veces la califican un poco como pesimista. Ella lo que dice es que hace falta todavía la recuperación de sectores que tienen que ver con la electricidad, con el suministro de infraestructura, y tiene razón. Si no cerramos filas en los próximos 10 meses, lo que va a pasar es que esa buena expectativa que tenemos de la inversión anunciada por Nearshoring se va a convertir en la tercera parte de lo que tenemos, por decirte un número. ¿Por qué? Porque sí te confirmo que, y hoy el presidente López Obrador lo dijo, vamos a licitar los parques del desarrollo, los polos del bienestar, y ya tienen fecha y se va a dar, pues, se van a dar muchos impuestos. Esto quiere decir no impuestos, sino que se van a dar deducibilidades tributarias, Julio, para que se invierta por primera vez. En ningún sector se ha dado, Julio, solamente Pemex y en estos polos. Pero, ¿qué pasa? Hoy el presidente dijo, hay promesas de conexión de electricidad. Y yo puse mucha atención en lo que dijo. Promesas de conexión de electricidad, vamos a ver que tengan gas natural, telecomunicaciones, porque está bien, lo vas a licitar y está la promesa de la ventanilla única de la Secretaría de Economía, pero tienes que acelerar para que esa inversión no se vaya, porque en otros estados, Julio, está sucediendo que llegan, el que vendió el terreno les dice que tienen todos los servicios públicos y no sucede. Entonces, creo que sí, de los analistas más optimistas a los más pesimistas, un punto medio es que durante los próximos 10 meses, para conservar este crecimiento y que vaya más allá de 2023 y 2024, se necesita esta infraestructura, Julio. Muy bien, Claudia, pues muy interesante todo esto, como siempre, y bueno, pues agradeciéndote la participación, pero siempre nos queda por ahí algún guardadito en el portafolio analítico de Claudia. Julio, fíjate que más allá de mi análisis, les quiero compartir algo para los empresarios que están pensando en si este es el momento de invertir. Fíjate que tuve oportunidad de estar con diferentes sectores industriales hace 3 días y algunos de ellos venían de Alemania y me decían, es impresionante cómo está barato la adquisición de plantas, la adquisición de equipos, de maquinaria, de bienes de capital, porque Alemania en este momento tiene problemas. Entonces, es el momento de comprar equipo, es el momento de venir y comprarlo y traerlo a tu país. Y por el otro lado, Julio, la demanda de minerales y metales que se necesitan para todo este tema de semiconductores está aumentando de manera exponencial. Entonces, creo que tenemos un gran desafío, pero que hay un momento dólar barato, maquinaria barata. Yo diría que después de esa reunión que tuvo Slim con empresarios de Taiwán, bueno, el hombre más rico de México nos está demostrando que está apostando otra vez por el país, Julio. Entonces, pues nada más concluir con eso, que es la verdad, me gustó lo que me dijeron. Y finalmente decirles que Carstens, desde el Banco de Pagos Internacionales, también hace una advertencia de que se necesita más regulación para la banca, porque todavía podría haber algunos problemas con el sector bancario, porque pues todavía no estamos libres de muertos en el closet en el sector crediticio, Julio, porque habrá todavía meses de inflación alta. Bueno, pues Claudia, seguiremos atentos. ¿Qué leemos? ¿Qué nos invitas a leer en la revista Fortuna, tanto en su versión digital como en la impresa, Claudia? Gracias, Julio. Pues vamos a tener un especial sobre relocalización de cadenas productivas. No se lo pierdan porque vamos a tratar de esquematizar todas estas informaciones que hemos venido manejando, que en la revista Fortuna nos adelantamos desde hace muchos meses hablando de cuál era el impacto de la relocalización, y también le vamos a estar dando seguimiento, Julio, a un tema que nos preocupa mucho. En Europa se están aprobando leyes, se están aprobando normas que buscan permitir que se intervengan conversaciones de periodistas. Esto es
nos parece muy grave. Le estamos dando seguimiento a la cobertura de medios en Bruselas, en algunos países de la Unión Europea, porque al parecer no se está logrando defender las leyes que permiten que los periodistas tengan a salvo sus dispositivos móviles. Este es un asunto que tiene que ver con tecnología, pero sobre todo con libertad de expresión, Julio. Bien, pues Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por esta ocasión, Seguimos en Claudia. contacto, Julio. Un abrazo.